Bueno, en este video voy a explicar derivadas por tabla. Para derivar funciones tenemos en principio esta tabla que aparece acá, en la que cada función de la izquierda, f, tiene su derivada f'. Por ejemplo, cuando yo tengo un número, lo derivo, la derivada del número, cuando haya un número solito, va a ser 0. Si yo tengo un número por x, la derivada de eso va a ser el número que esté adelante. Cuando uno tiene una potencia, la derivada de la potencia consiste en bajar el número adelante y restar 1 al exponente que ya tenemos. Bueno, y así sucesivamente. Ahora vamos a ir viéndolo con ejemplos, que es la manera más fácil de entenderlo. Estas derivadas que voy a mostrar ahora son derivadas de términos que están solos o de sumas y restas. Después, en otro video que voy a subir a continuación, voy a agregar qué pasa cuando tenemos que derivar una multiplicación, una división o una composición de funciones. Por ejemplo, tengamos en cuenta primero que cada vez que aparece el apóstrofe acá arriba, la comita esta, quiere decir derivada. Entonces acá lo que me están pidiendo es la derivada de x a la 8. Bien, para derivar esto yo tendría que buscar en la tabla a quién se parece x a la 8. Esto es una función que tiene una letra con un exponente, es una función potencia. Si miramos todo lo que hay en la izquierda de la tabla, el que se parece a x a la octava es este, x a la n. N, en nuestro caso, es 8. Entonces lo que se hace es bajar el exponente para adelante, bajo el 8, y hacer n-1 significa achicar en 1 el exponente que ya tengo. Es decir, que si mi exponente es 8, lo reduzco en 1, me va a quedar 7. Ahora, por ejemplo, esta derivada que me piden acá, 3 por el seno de x, se resuelve de la siguiente manera. Cada vez que haya un número multiplicando adelante de una derivada que tengo que hacer, adelante de una función, el número se deja así intacto como está y se deriva a la función que lo acompaña, en este caso el seno de x. Yo lo busco en la tabla, el seno de x lo tenemos, su derivada es el coseno. Entonces, de esta manera me queda la derivada de 3 por el seno de x. Este caso es similar, tengo el 20 multiplicando adelante, que lo voy a dejar donde está, y luego derivo a e a la x. Lo busco en la tabla, la derivada de e a la x es e a la x, es una derivada que no cambia. Ahora, en este caso, en el siguiente, tenemos tres términos. 1, 2, 3. Se deriva cada uno por separado. Cuando haya suma o resta, se deriva cada término por separado. El logaritmo de x lo tenemos aquí. La derivada del logaritmo es 1 sobre x. Derivé mi primer término. Más, voy a derivar el segundo. 3x es similar a esto que está acá, número por x. Si tengo la derivada del número por x, la derivada es el número. En este caso, donde tengo que derivar 3x, la derivada será 3. Menos la derivada de una potencia. Potencia es esta que está acá. Es como el caso del x a la 8 que hicimos hoy. Si yo tengo que derivar x a la cuarta, bajo el 4, dejo la x y achico en 1 el grado. Es decir, si mi grado es 4, al derivar mi grado va a ser 3. Siguiente ejemplo, tenemos que derivar seno de x más 14. La derivada del seno de x la vemos acá, es el coseno. Y la derivada de 14, 14 es un número solo. Es diferente a estos casos donde el número estaba multiplicando. Cuando el número está solo en el término, su derivada es 0. Vamos ahora a ver tres casos que no están en la tabla, pero podemos transformarlos para que se parezcan a cosas que sí están en la tabla. Por ejemplo, la raíz cúbica de x, la raíz cúbica de x no está en la tabla. Yo tengo la raíz cuadrada, cuya derivada es esto que está acá. No es lo mismo derivar a la raíz cuadrada que la raíz cúbica. En ese caso, lo primero que vamos a hacer es convertir a la raíz en una potencia. Esta x, como no tiene ningún exponente, es como si tuviera un 1. Esta raíz se puede convertir en una potencia de esta manera. Este es el numerador del exponente que va a tener mi x.
y este se convierte en el denominador. Todas las raíces se pueden escribir como potencias de esta manera, dejando al exponente como numerador y al índice abajo como denominador. Entonces yo ahora lo que voy a hacer es derivar esto. Acá simplemente lo que hice fue transformar. Transformé, no derivé nada. Ahora sí voy a derivar. Esto es una función con una potencia. Es como el x a la 8 que hicimos al principio o el x a la cuarta que está acá. Entonces, bajo el exponente adelante multiplicando. Y ahora lo que hago es achicar el grado en 1. Entonces hago 1/3 menos 1. Lo hacemos acá chiquitito en un cálculo auxiliar. 1/3 menos 1. Este no tiene denominador, es un 1. Denominador como un 3. 3 dividido 3, 1 por 1, 1. Y 3 dividido 1, 3 por 1, 3. Me queda menos 2/3. Entonces mi exponente nuevo es menos 2/3. Y ahí me queda la derivada de esa raíz. 1/3 de x a la menos 2/3. En esta pasa exactamente lo mismo. Yo tengo que derivar algo que no está en la tabla. Lo convierto de la misma manera que hice con el x a la 1/3. Esto sería lo mismo que tener x a la 2/5. Este arriba, este abajo. Exponente al numerador, índice al denominador. Es una propiedad de las raíces. Y ahora lo que tenemos que hacer es derivar esto que nos quedó acá. Acá simplemente transformé. Ahora lo que voy a hacer es derivar. Para derivar, bajo el 2/5 adelante, dejo la x como está y al 2/5 le resto 1. Hago 2/5 menos 1. No voy a escribir la cuenta, pongo el resultado directamente, pero esta sería la derivada. Recordemos que son dos pasos cuando no está en la tabla. Transformar y luego derivar. Exponente negativo. Es lo mismo que si tuviéramos un x a la n. Lo único que hay que tener cuidado en este ejemplo es que si el exponente es negativo, bueno, bajo el menos 9, dejo la x, y si a menos 9 le resto 1, un error común es poner menos 8. Cuando uno a un negativo le resta, lo agranda. Entonces si yo a menos 9 le resto 1, me queda menos 10. Y ahí estaría la derivada resuelta.